¿Alguna vez has sentido que algo no anda bien en una gasolinera en medio de la noche? Eso es exactamente lo que me pasó, y te aseguro que lo que viví esa noche no se lo deseo a nadie. Una noche, me encontraba conduciendo por una carretera desierta, después de un largo día de trabajo. Necesitaba gasolina, y la única estación abierta estaba en medio de la nada, rodeada de oscuridad y silencio. Apenas llegué, me di cuenta de que la gasolinera estaba casi abandonada, solo una luz parpadeante y un viejo cartel oxidado anunciaban su presencia. Mientras llenaba el tanque, me di cuenta de que el ambiente era inquietante. No había nadie más a la vista, ni siquiera un empleado en la tienda. De repente, escuché un ruido proveniente de los arbustos cercanos. Miré alrededor, pero no vi nada. Ignoré el sonido, pensando que era solo un animal. Entré a la tienda para pagar, pero el interior estaba aún más extraño. Las luces parpadeaban, y los estantes estaban desordenados, como si nadie hubiera estado allí en años. Al acercarme al mostrador, noté una vieja grabadora de cintas. Sin pensarlo, la encendí. La voz que salió de los altavoces me heló la sangre. Si estás escuchando esto, es demasiado tarde. La gasolinera no es lo que parece. No somos los únicos aquí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor frenéticamente, esperando ver a alguien o algo. De repente, la puerta de la tienda se cerró de golpe, y las luces se apagaron por completo. La única luz provenía de mi teléfono móvil. Empecé a grabar todo, pensando que podría ser útil más tarde. Con la linterna del teléfono, comencé a caminar hacia la salida, cuando de repente, una figura oscura se materializó frente a mí. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando escuché su voz, suave pero llena de malevolencia. ¿Te vas tan pronto? La noche apenas comienza. En ese momento, me di cuenta de que estaba atrapado. La gasolinera no era solo un lugar de paso, era un portal a algo mucho más oscuro. Y ahora, no había forma de escapar. El silencio se volvió insoportable, roto solo por el zumbido bajo de las luces parpadeantes. La figura oscura seguía ahí, inmóvil, observándome. Intenté moverme hacia atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo. La tensión en el aire era palpable, como si algo estuviera a punto de suceder. Sin apartar la vista de aquella figura, busqué en mi bolsillo y saqué el teléfono. Intenté marcar el número de emergencias, pero no había señal. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo más extraño estaba pasando. La pantalla del teléfono mostraba una imagen distorsionada, como si estuviera grabando pero al mismo tiempo reproduciendo algo que no podía ver a simple vista. La figura habló nuevamente, con una voz que resonaba en mi mente. Cada visitante que llega aquí deja una parte de sí mismo. Tú también lo harás. Sus palabras eran enigmáticas, pero llenas de un oscuro propósito. Mi mente intentaba comprender lo que significaban, pero el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Sin saber qué más hacer, decidí enfrentar a la figura. Di un paso hacia adelante, pero el suelo crujió bajo mis pies, como si estuviera caminando sobre hojas secas. La figura se desvaneció en la oscuridad, y en su lugar, una puerta antigua se materializó en la pared del fondo de la tienda. No recordaba haber visto esa puerta antes. Una extraña atracción me llevó a acercarme. Extendí la mano temblorosa y giré el pomo. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo largo y estrecho, iluminado solo por una luz tenue al final. El aire estaba cargado de una energía extraña, casi palpable. Sentí que algo o alguien me observaba desde las sombras. Sin otra opción, empecé a caminar por el pasillo. A cada paso, mi respiración se hacía más pesada, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes, aumentando la sensación de claustrofobia. De repente, una voz susurrante rompió el silencio, llamando mi nombre. Era una voz familiar, pero no podía identificar de quién era. Seguí avanzando, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Justo cuando llegué al final del pasillo, me encontré con una sala oscura, llena de espejos viejos. Al acercarme a uno de ellos, vi mi reflejo, pero algo estaba mal. Mi imagen en el espejo no me devolvía la mirada, sino que me observaba con una expresión de terror absoluto. La figura del espejo comenzó a moverse por sí sola, haciendo gestos y señales que no podía entender. Mi mente se llenó de confusión y miedo. ¿Era esto una alucinación? ¿O estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar? De repente, sentí una mano fría posarse en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Volví la mirada al espejo, y mi reflejo me sonrió, con una sonrisa malévola. La voz en mi cabeza se hizo más fuerte, casi ensordecedora, repitiendo las mismas palabras: nunca escaparás. Este lugar ahora es parte de ti. Los espejos comenzaron a vibrar, emitiendo un zumbido bajo que resonaba en mis oídos. Mi reflejo seguía mirándome con esa sonrisa siniestra, como si supiera algo que yo no. Quería escapar, pero cada intento de moverme era como nadar en arena movediza. El miedo me había paralizado. De repente, los espejos empezaron a mostrar imágenes de mi pasado. Vi momentos de mi vida que había olvidado, recuerdos enterrados y momentos de dolor. No podía apartar la vista. Era como si el lugar estuviera hurgando en mi mente, mostrándome cosas para debilitarme. Las voces en mi cabeza se hicieron más claras y ahora no solo repetían esas palabras escalofriantes. Empezaron a revelarme secretos oscuros, susurros sobre otras personas que habían quedado atrapadas en este lugar. Me di cuenta de que la gasolinera no era solo un punto de paso, era un pozo sin fondo de almas atrapadas, un lugar donde el tiempo y la realidad se desmoronaban. De repente, una de las paredes se abrió, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. No había más opción que bajar. Sentí una extraña mezcla de terror y curiosidad. ¿Qué había debajo? ¿Era esta mi única oportunidad de escapar o solo una trampa más? Comencé a descender lentamente, cada peldaño crujía bajo mis pies. La temperatura bajó a medida que avanzaba, y una humedad densa llenó el aire. Al llegar al fondo, me encontré en un vasto sótano lleno de objetos antiguos y polvorientos. Había estanterías llenas de libros viejos, cajas selladas y artefactos que parecían de otra época. Mientras exploraba, encontré un viejo libro con una tapa de cuero desgastada. Al abrirlo, vi que estaba lleno de nombres, fechas y mensajes crípticos. Parecía un registro de las personas que habían estado aquí antes que yo. Sentí un escalofrío al ver que mi nombre estaba escrito al final, con la fecha de esa misma noche. En ese momento, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una sombra moverse entre los estantes. Era la misma figura que había visto antes, pero ahora parecía más tangible, más real. Avanzaba lentamente hacia mí, y en sus manos llevaba un objeto brillante. La figura extendió el objeto hacia mí, y al acercarme, me di cuenta de que era un espejo de mano. Reflejaba no mi rostro, sino una versión más joven de mí, con ojos llenos de miedo y desesperación. La voz en mi cabeza se volvió más fuerte, retumbando con una clara advertencia: mira más de cerca y recuerda lo que perdiste. El espejo de mano temblaba ligeramente en mi mano, reflejando esa imagen más joven de mí. Era como si estuviera mirando a través de una ventana al pasado, a un momento que no recordaba claramente. La figura frente a mí se quedó inmóvil, observando mis reacciones con esos ojos vacíos y oscuros. Un susurro volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. No era la voz en mi cabeza, sino un murmullo que venía del espejo. Pegué mi oído al vidrio, intentando captar mejor el sonido. Al hacerlo, las palabras se volvieron más claras. Era una conversación, un eco de mi pasado. Escuché mi propia voz, junto con otras, discutiendo algo que parecía vital. Me di cuenta de que lo que veía y oía no era solo un reflejo, era una escena de mi vida que había olvidado, una conversación que, en su momento, no parecía importante, pero que ahora sentía que era crucial.
La figura me miró con intensidad, como si quisiera que recordara algo. Cerré los ojos, tratando de concentrarme, y los recuerdos comenzaron a fluir lentamente. En la escena, estaba hablando con alguien que parecía preocupado. Recordé vagamente esa conversación, pero no podía precisar con quién era. La figura en la habitación comenzó a desvanecerse lentamente, como si su propósito estuviera cumpliéndose. Antes de desaparecer por completo, señaló un rincón oscuro de la sala. Me acerqué, y para mi sorpresa, había una pequeña puerta oculta detrás de una pila de cajas viejas. La abrí con cautela, revelando un pasillo aún más estrecho y oscuro que el anterior. Un olor a humedad y algo indescriptible llenó el aire. Sin embargo, había algo que me empujaba a seguir adelante, una necesidad de descubrir la verdad detrás de todo esto. A medida que avanzaba, el pasillo se hacía cada vez más angosto, hasta que tuve que girar de lado para continuar. La oscuridad era total, y el sonido de mis propios pasos era ensordecedor en el silencio absoluto. De repente, el pasillo se abrió a una pequeña cámara, iluminada por una única lámpara de aceite. En el centro de la habitación había un pozo cubierto con una tapa de madera. La atmósfera era sofocante, y el aire parecía vibrar con una energía oscura. Me acerqué al pozo y, con un gran esfuerzo, levanté la tapa. Dentro, vi algo que nunca olvidaré. Había agua, pero en su superficie flotaban objetos, fotos y pequeños trozos de papel. Era como un cúmulo de recuerdos perdidos. Cliffhanger. Al inclinarme para ver más de cerca, uno de los trozos de papel se movió por sí solo, flotando hacia la superficie. Lo tomé con cuidado y, al desenrollarlo, vi algo que me heló la sangre. Era una nota escrita con mi propia letra, que decía: no sigas, el precio es demasiado alto. Mis manos temblaban mientras sostenía la nota, leyendo y releyendo esas palabras: no sigas, el precio es demasiado alto. Mi propia escritura, en una situación tan surrealista, me dejaba sin aliento. Era como si una parte de mí, atrapada en algún momento o lugar, estuviera intentando advertirme de lo que estaba por venir. El agua del pozo reflejaba una luz extraña, casi como si algo en su interior estuviera vivo. Me incliné más cerca, intentando ver mejor. Lo que vi me dejó helado. Debajo de la superficie, algo se movía lentamente, como una sombra que se deslizaba por las profundidades. Parecía tomar forma, pero cada vez que intentaba enfocar la vista, la imagen se desvanecía, dejando solo ondas en el agua. Decidí dejar la nota a un lado y, con cuidado, toqué el agua. Al hacerlo, una corriente fría recorrió mi brazo, y sentí un tirón, como si algo o alguien intentara arrastrarme hacia adentro. Me retiré rápidamente, jadeando, con la sensación de que había estado al borde de ser arrastrado a algo desconocido y oscuro. Me levanté, sacudiendo el agua de mi mano, y miré a mi alrededor. La pequeña cámara estaba llena de un silencio inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, algo había cambiado. La puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar, había una pared sólida, como si nunca hubiera existido. Me sentí atrapado, encerrado en ese pequeño espacio con solo el pozo como compañía. Desesperado, comencé a buscar una salida, palpando las paredes frías y húmedas. No había ventanas, ni puertas, solo el pozo y el eco de mis propios pasos. La lámpara de aceite parpadeó, arrojando sombras danzantes por toda la habitación. Entonces, escuché algo que me detuvo en seco, un susurro suave, apenas audible, pero definitivamente presente. Provenía del pozo. Aproximándome con cautela, miré nuevamente al agua. Esta vez, la figura debajo de la superficie se hizo más clara. Era una persona, o algo que solía serlo. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de desesperación y una especie de reconocimiento. Sentí una conexión extraña, como si de alguna manera, esa figura me conociera. El susurro se hizo más fuerte, y ahora podía distinguir palabras: ayúdame, sálvame. Antes de poder reaccionar,
La figura se desvaneció nuevamente, dejando solo el reflejo de la luz en el agua. Me alejé, confundido y asustado. Entonces, la lámpara de aceite se apagó de golpe, sumergiéndome en una oscuridad total. En ese instante, sentí una presencia detrás de mí, algo frío y opresivo. No estaba solo en la cámara, y lo que fuera, no tenía intenciones amigables. El silencio en la cámara era ensordecedor, roto solo por el sonido de mi respiración acelerada. La oscuridad era total, no había ni una pizca de luz. Traté de moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. La presencia a mi espalda se hacía cada vez más palpable, una opresión que me dejaba sin aliento. De repente, una fría brisa rozó mi nuca, y sentí una presión suave pero firme en mi hombro, como una mano fantasmal que intentaba sujetarme. Un escalofrío recorrió mi columna, y un grito ahogado se formó en mi garganta. Intenté girarme para enfrentar lo que sea que estuviera allí, pero mis movimientos eran torpes y lentos. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, revelando una tenue luz azulada que emanaba del pozo. Volví a mirar hacia el agua y vi que la figura de antes había regresado, pero esta vez estaba más clara. Ahora podía ver su rostro, era una versión distorsionada de mí mismo, pálida y con una expresión de dolor. Sus labios se movían, formando palabras silenciosas que no podía escuchar. La figura levantó una mano, señalando algo detrás de mí. Me giré con dificultad y vi que en la pared donde antes no había nada, ahora había un espejo grande y antiguo, cubierto de polvo y telarañas. En el espejo, mi reflejo no era el mío. Era el de la figura que estaba en el pozo, pero ahora con una expresión más serena, casi como si estuviera en paz. Me acerqué al espejo, hipnotizado por la imagen. Al hacerlo, la figura en el pozo comenzó a hablar, su voz resonando en mi mente: te hemos estado esperando. Siempre has sido parte de este lugar, incluso antes de llegar. Ahora, es tu turno de decidir. Puedes quedarte y unirte a nosotros, o irte y olvidar todo esto, si puedes. Las palabras eran como un enigma, llenas de promesas y advertencias. No sabía qué hacer. ¿Qué significaba realmente unirse a ellos? ¿Era una trampa? ¿O era una forma de liberación? La sensación de ser observado se intensificó, y sentí que los ojos de la figura en el espejo se clavaban en mí, esperando mi respuesta. Sin previo aviso, el suelo comenzó a temblar, y las paredes de la cámara parecieron acercarse lentamente, como si el espacio se estuviera reduciendo. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba desesperadamente una salida. La única opción visible era el espejo, pero atravesarlo era una posibilidad tan aterradora como quedarme. Cliffhanger. En un momento de desesperación, extendí la mano hacia el espejo, esperando encontrar una superficie sólida. Pero para mi sorpresa, mi mano atravesó el vidrio como si fuera agua. La figura en el pozo sonrió, y un eco de risas fantasmales llenó la habitación. Estaba atrapado entre dos realidades, y la decisión que tomara definiría mi destino para siempre. El vidrio del espejo estaba sorprendentemente frío al contacto, y sentí una corriente extraña recorrer mi brazo mientras mi mano se hundía en él. A medida que me adentraba en el espejo, la sensación de estar atrapado entre dos mundos se volvía más intensa. La figura del pozo continuaba sonriendo con una satisfacción inquietante, como si todo estuviera según lo planeado. Poco a poco, mi cuerpo pasó por el espejo, y me encontré en un lugar completamente diferente. La sala en la que estaba ahora parecía una versión distorsionada y decrépita de la gasolinera. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y el suelo estaba lleno de escombros. La luz era tenue y la atmósfera estaba cargada de un aire denso y pesado. A lo lejos, vi una figura familiar. Era mi propio reflejo, pero en un estado de desesperación, con una expresión que mezclaba horror y desesperanza. Se acercaba lentamente hacia mí, y su presencia estaba rodeada de una niebla oscura y ondulante. De repente, escuché un grito desgarrador que resonaba en el aire. Era mi propia voz, pero era como si viniera de dentro de mí,
un grito que estaba atrapado en algún rincón oscuro de mi mente. La figura reflejada comenzó a hablar, pero sus palabras eran incomprensibles, mezcladas con un susurro inquietante que parecía venir de todas direcciones. Mientras la figura se acercaba, la niebla comenzó a disiparse, revelando una serie de puertas en las paredes. Cada puerta estaba decorada con símbolos extraños y perturbadores, y cada una parecía brillar con una luz propia. La sensación de que algo estaba a punto de suceder se hizo casi abrumadora. Mi reflejo se detuvo frente a una de las puertas y el susurro se hizo más claro. Elige. Elige tu destino. Las palabras resonaban en mi mente, llenándome de una mezcla de terror y confusión. No sabía qué hacer. Cada puerta parecía prometer un futuro diferente, pero todas estaban rodeadas de un aura de incertidumbre y peligro. Tomé una profunda respiración y me acerqué a la puerta que mi reflejo había señalado. Con una mano temblorosa, coloqué mi mano en el pomo y lo giré lentamente. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando una oscuridad absoluta al otro lado. Antes de que pudiera ver lo que había dentro, sentí un tirón fuerte, como si algo me estuviera arrastrando hacia la puerta. El último grito de mi reflejo resonó en mis oídos, y una sensación de vacío y desesperación me envolvió. La puerta se cerró de golpe, y todo se volvió negro. Estaba atrapado en el abismo de lo desconocido, sin ninguna forma clara de escapar. El destino que había elegido o la decisión que no pude tomar ahora definiría mi existencia en este lugar maldito. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Qué crees que habría pasado si hubiera elegido otra puerta? Déjame tus teorías en los comentarios, me encantaría leerlas. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para que también se sumen al misterio. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas partes y nuevas historias de terror que tengo preparadas. ¿Te atreves a seguir explorando lo desconocido? Nos vemos en el próximo video, y recuerda, en la hora del terror, nunca sabes lo que encontrarás.